Eh, Me voy a centralizar justo en Ruth y en Brian. Hasta acá, ¿venimos bien? Sí. Pero Ruth está silenciada. Sí, bien. Perdón, chicos, estaba hablando y no me di cuenta que estaba muteada. No, no hay No hay problema. problema. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir avanzando. ¿Quién me puede contar o comentar cuál fue la dificultad que tuvieron en el ejercicio 5? Vamos a leerlo si quieren. Ejercicio 5 dice, se quiere conocer el mejor cocinero que tiene mayor cantidad de platos. Resuelva este problema de dos formas diferentes. Utilizando el modelo del ejercicio número 4, o sea que tuvieron que haber hecho el ejercicio 4 primero, y modificando u otra alternativa, que es modificando el cocinero para que conozca todos los platos que él creó, lo cual implica agregar una relación entre cocinero, agregar la relación de cocinero a una colección de platos, o sea que el cocinero tiene una lista de platos, y la de modificar la propiedad cocinero en el plato para que configure la relación inversa, es decir, que agregue el cocinero al plato. Bueno. O sea que cuando tenemos un plato y le seteamos el cocinero a ese plato, que ese mismo método diga, bueno, vos, cocinero, agarrate este plato. Así quedan los dos relacionados, no solo uno. Hacemos una relación bidireccional. Es ¿Sí? piénsenlo como una transacción. Yo le paso a Matías 5.000 pesos, le envío de mi cuenta, voy a decir que tengo 10, por poner números redondos, y Mati tiene 1.000. Yo le transfiero a Matías 5. ¿Qué sucede? A Matías le va a aparecer 6, de 1 más 5, 6, pero en algún momento a mí me tiene que disminuir el saldo. O sea, sería la segunda parte. Sí, sería ideal, ¿no? Te transfiero 5.000 y a mí no me quitan dinero. Sigo manteniendo los 5.000, pero esa parte es lo que está relacionado en el punto B. O sea, no en todos los casos es necesaria una relación bidireccional. De hecho, hasta ahora teníamos una relación unidireccional. Cada plato sabía quién era su cocinero, pero la clase cocinero no sabía qué platos tenía. ¿Sí? De esa manera se pide resolver el ejercicio 5 en el punto 1. Y en el punto 2 nos permite hacer la relación bidireccional para simplificar un poco la resolución. ¿Sí? Siempre cuanto más relaciones tengamos, más fácil va a ser obtener los datos. Acá les voy a hacer una pregunta que, digamos, es la primera pregunta que me parece que hay que hacerse para ver dónde agregamos los métodos. ¿Sí? O sea, tenemos que agregar un método, ¿sí? Para saber quién es el cocinero que tiene mayor cantidad de platos. ¿Dónde agregamos ese método? Que podría llamarse, por ejemplo, get cocinero principal o get cocinero con más platos. ¿Dónde agregamos ese método? Yo lo pondría en cocina. ¿En? Se No te llegué a entrecorta. escuchar. Para ver cuántos Bien. platos tiene en cocinero. Ah, en cocinero. Ok. ¿Se escucha ahora? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. En cocinero nos comentabas. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Ahí escribe Florencia en la carta. En la carta. ¿Alguna opinión más? En verdad no lo afirma, pregunta. Bueno, le respondemos, así no la dilatamos mucho. En sí, un cocinero no puede cocinar, la clase cocinero no puede conocer a todos los cocineros. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ver desde arriba esto. ¿Sí? Nosotros necesitamos poder evaluar
todos los platos que conocen a quién los cocinó, a quién es un chef, digamos, ¿sí? ¿Y dónde están todos los platos? En la carta. Por lo tanto, como opinaba o preguntaba Florencia, está bien en la carta, ¿sí? A un cocinero, nosotros no hay forma de que un cocinero conozca al resto de todos los cocineros. O sea, un cocinero conoce a sus platos, en el mejor de los casos, en el punto 2. Entonces, la idea sería así. Nos paramos desde afuera, en la carta, que es el más general, que conoce a todos los platos. Cada plato conoce a su cocinero. Por lo tanto, si recorremos la lista de platos, podemos obtener los cocineros y ver qué cocinero tiene más platos. Ese más o menos sería el algoritmo. ¿Sí? Si hubiera una clase restaurante y la clase restaurante tuviera los cocineros, sería mucho más fácil, porque no hay que recorrer los platos buscando cocineros. El restaurante conoce a los A cocineros todos y los se fija cocineros. cuál tiene más platos. Pero ahí habría sido una muy buena resolución, porque estamos hablando de dónde, en qué mundo, o mejor, en qué contexto tenemos platos, tenemos cocineros y tenemos carta. Masterchef o un restaurante, ¿no? Seguramente pensemos en un restaurante. Y si ustedes dicen restaurante, carta, y seguramente existe el concepto de restaurante en esto. Entonces, si lo pensaron mientras iban realizando los ejercicios, ahí se dan cuenta de que seguramente falta esa clase. Y, y está bien que se lo pregunten, que surja esa inquietud. Y se agregan la clase restaurante, seguramente les va a facilitar muchas cosas, como recién comentaba Mati, que la clase restaurante conoce cuáles son las cartas, porque puede tener una carta para infantil y una carta para adultos y una carta para día de fiestas Bebidas. o de bebidas. ¿Sí? Ahí se abre el panorama. La idea de este ejercicio que tiene 5 partes, ¿sí? Es que ir agregando de a poco y ver cómo cuando uno pide un poco más, ¿sí? Cuando la consigna es un poco más ambiciosa, nos empiezan a faltar herramientas para poder obtener la información, ¿sí? Y este doble modo de resolverlo, la parte 1 y 2, el ejercicio 5, es justamente para que vean eso, ¿sí? O sea, los que se trabaron acá, en este ejercicio, quédense tranquilos que está bien, es la idea, ¿sí? Es meter un poco el palo en la rueda para que busquen la vuelta y piensen en el algoritmo que los va a llevar a la solución. Consulta, ¿pudieron resolverlo el 5 con las herramientas del ejercicio 4? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Hay gente tímida que sabemos que lo resolvió y no comenta. Bueno, lo único que teníamos acá es una nueva clase que se llama carta, que tiene una lista de platos. ¿Cómo resolvieron esto de lista de platos? Tenemos la clase carta y ahí una lista, tipo como hicimos cuando la opinión, algo Sí, así, pero en vez de enteros, que sea plata. Y de ahí bien, con eso falló por lo menos. bien. Tema Muy interesante, ¿no? bien. Listas. ¿A dar el pie? Bien, no sé si recuerdan el primer ejercicio, o el ejercicio 2. Veamos dónde está. Seríamos la clase Plato, ¿no? Mira que solo estás compartiendo el Word. Ah, gracias. De nada. Bien, teníamos la clase Plato, ¿sí? Y recuerdan que
le íbamos agregando puntajes. Y al principio lo intentamos hacer con un array. Pero conceptualmente, ¿un array qué es? ¿Quién me puede decir qué es un array? Intro, desarrollo de software. O un Era vector. 1 a 2. Vamos, no sean tímidos, que Con sus palabras. si se equivocan aprendemos. Y si no, buenísimo. Un conjunto de posiciones de memoria, pero ya reservado. Debería ser, o sea, no. Claro. Ya Podemos se partir- reserva. Partimos de esa premisa, me agradó. Vamos a agregarle más cosas. Conjunto de posiciones de memoria que se reservan. Sí, está perfecto. A su vez, que tienen un mismo tamaño fijo. ¿Les parece? ¿Te parece, Mati? Claro, cada uno de los elementos de ese array o vector, ¿sí? Son de un mismo tipo, ¿sí? Es como la característica fundamental del array. Es como que una repetición de datos del mismo tipo. Pero a su vez tiene otra característica más. Tiene una cantidad fija, una cantidad definida. Yo tengo un array de enteros de 100 posiciones. Tengo un array de enteros de 7 posiciones. Pero ya está fijo, ya está definido. Sacando en C que se puede maximizar o achicar el tamaño de los arrays. Seguramente lo vieron en EDA 2 Con memoria dinámica. con memoria dinámica. En la gran mayoría de los lenguajes es fijo siempre. No se puede redimensionar el tamaño de un vector. ¿Sí? Cosa que no cuadra con lo que necesitamos acá, ¿no? Que necesitamos que a medida que se avanza se agreguen nuevas opiniones o que se agreguen nuevos platos. Ahí viene el concepto de lista, ¿sí? Quizás ustedes seguramente ya lo vieron en EDA 2, cómo manejar una lista, cómo manejar los nodos, ¿sí? Con los punteros a punteros, las referencias hacia adelante y hacia atrás. Bueno, la buena noticia es que Tema esta lista, apasionante. tema apasionante, pero a veces medio sufrido cuando uno lo está estudiando. Lo bueno es que ahora manejamos objetos, y los objetos tienen toda la funcionalidad intrínseca. Está dentro suyo. Entonces, cuando creemos un objeto de tipo list, todo lo que es agregar, quitar, ordenar, toda la funcionalidad que tiene la lista va a estar contemplada en ese objeto, en esa clase. No sé si recuerdan la primera clase que habíamos mencionado que hay algo llamado Garbage Collector en el CLR. ¿Sí? ¿Y qué es el Garbage Collector? No me digan recolector de basura, porque sabemos un poco de inglés los profes. Es el que se encarga de gestionar la memoria. O sea, no tenemos nosotros como desarrolladores ahora en .NET en .NET, que estar indicando este que empieza en la posición de memoria tanto, recorre de a 4 bytes. No, eso ya no. Lo hace, lo gestiona y lo realiza ya el Garbage Collector. O sea, no le indicamos cuál es la posición de memoria, le indicamos el índice. Decimos, queremos ver el elemento 1, el elemento 2, el elemento 15, si lo tiene, ¿no? Si partimos con esta premisa de que ya nos olvidamos de la posición de memoria, que es una facilidad, que es una ventaja, el concepto de lista es muy sencillo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Hasta acá venimos bien? Lo que nos está pidiendo es que agreguemos una colección agreguemos una nueva clase, ¿no? Lo vamos a Una carta. escribir una carta.
Es más, si quieren, lo voy a escribir desde el diagrama de clases. Tools, class, lo arrastro, me aparece un pop-up, carta. Y se llama carta, ya me lo crea como un nuevo archivo. ¡Ping! ¿Qué teníamos en la carta? Si leemos el ejercicio 4, una lista de platos. ¿Sí? Entonces, voy a escribir property, list. Fíjense que ahora hay un paréntesis angular, un corchete. Ahí. Eso lo que nos va a decir es de qué tipo va a ser la lista. ¿Sí? O sea que cada elemento de la lista va a ser de la clase plato. ¿Y qué más podemos hacer de este? Agregar el método, agregar plato, remover, precio promedio, devuelve el precio promedio de todos los platos, y plato con mejor opinión. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a agregar el método, agregar plato. Public, void, agregar plato, y que recibe como parámetro un plato, ¿no? El tipo plato. Y acá lo que vamos a hacer es dis.plato, platos, porque es una colección, son varios. Veamos que nos aparece un conjunto de métodos, y los principales, no significa que sean los únicos que vamos a usar, pero son los principales, vemos que están con una estrellita. El add Destacados. como destacado, ¿no? El add, el count, el clear. Quedémonos con estos tres. El add es un método que se encarga de agregar objetos en el final de la lista del tipo T. ¿Qué es el tipo T? Es cualquier tipo que esté especificado en estas comillas, en este mayor y menor. ¿Sí? En este caso son, ¿de qué tipo? Platos. Del tipo plato, exactamente. Entonces voy a agregar el plato que recibo como parámetro. Y así de simple agregamos un plato a la lista. ¿Se entiende? La operatoria es muy sencilla. Public, No, void. no requiere, digamos, de la gestión de la lista. Ya está todo encapsulado en la clase list. Si hay un método add, adivinen cómo se llama el método para remover. Remove. Clear and remove. Bien. Generalmente cuando ustedes tienen dudas de una nueva clase, por ejemplo ahora en la lista, no saben bien cómo funciona, lo que conviene hacer es googlear en la página de Microsoft y les da una descripción de qué hace, cómo se utiliza, cuáles son los métodos los más usuales, digamos, ejemplos, así que es muy sencillo. List en Tal C#. cual. Lo primero que aparece en Google. Es más, no lo quieren leer en inglés. Bueno, creo que le da algunas facilidades. Clic derecho, traducir al español. Y acá lo tienen en castellano. Incluso Microsoft tiene directamente, ellos te ofrecen la página en español, Ujú. muchas veces. Sí, creo muchos que es tan casos. solo. A veces yo lo cambio acá directo. Sí, a Si es que veces es sí, algo medio general. general, es AR. Voy a dejar es. ¿Ven? Esto ya me lo tradujo. Dice, partes de este tema pueden estar traducidos de forma automática.
ya nos avisa que probablemente sea una traducción no tan buena. Pero bueno, nos quedamos con esto. Representa una lista de objetos fuertemente tipados, a los que se puede obtener acceso por índice, proporciona métodos para buscar, ordenar y manipular estas listas. Acá vemos la clase list_t, que bueno, que en verdad es un System Collection Generic que implementa, vamos a ver esto más adelante. Lo importante, T, ¿qué es T? Es el tipo de elementos que va a poseer esa lista. Exacto. Si alguna vez trabajaron con C++, habrán sabido que a ese tipo de elemento del lenguaje se le llama template. ¿Sí? Es como, no es un tipo de dato definido, se define en la medida que se necesite. ¿Sí? O sea, el tipo list sabe manejar un montón de tipos de datos. ¿Sí? Entonces después toda la documentación y todos los ejemplos o invocaciones, métodos, están con ese T. Pero significa que ustedes pueden poner en ese T cualquier tipo de dato existente. Y como dijo Andrés, acá se le suele llamar este tipo de listas que maneja un dato así genérico, generic. Y bien, veamos, acá nos muestra un ejemplo, pero veamos al final que tiene, bueno, unos constructores, pero tiene propiedades. Count, que obtiene la cantidad de elementos. Add, para agregar. Acá nos explica qué es para qué sirve cada método. Agrega un Contains, objeto al final de la lista. Clear, que quita los elementos, limpia todos los elementos de la lista. Contains, determina si hay un objeto, si el objeto del tipo T, que puede ser cualquiera, puede ser un entero, puede ser un string, puede ser un plato, un cocinero, una persona, ya se encuentra dentro de esa colección del mismo tipo. Y equal, si es igual a qué. Find, para encontrar. Bueno, tienen un montón. hay un montón de métodos que van a estar dentro de la lista y también de otro tipo de colecciones. ¿Sí? Sort, Todos los, para ordenar. claro, todos los objetos que se utilizan para contener a otros reciben el nombre de colecciones. Eso lo vamos a ver en la teoría después. Uh-huh. Una salvedad que quiero hacer antes de seguir avanzando, Uh-huh, es que el list, ¿sí?, es un objeto, o sea, es una clase y nosotros necesitamos, antes de cargar un plato en esa lista, instanciar al objeto de esa clase. ¿Sí? Suele ser no sé si lo estabas queriendo forzar, Andrés, y te spoileé, sí. pero siempre que nosotros vamos a utilizar una lista, previamente tenemos que instanciar el objeto lista. ¿Sí? ¿Qué Si lo significa tenemos ahí eso? arriba. Lo podemos instanciar acá. Apenas cree un objeto del tipo carta, automáticamente me instancia la lista. Ahora vamos a ver qué sucede si no tenemos esto. Creo que igual nos pasó la clase pasada. Es un error muy común, por eso lo quería Lo vamos a hacer a propósito. destacar. Lo voy a comentar y después lo descomento. Bien. Bueno, precio promedio. Entonces acá, public void, precio. No, public doble, ¿no? Sí. Y acá aparece una colección. ¿Recuerdan cómo puedo... eh, eh, ¿recuerdan me sale instrucción. Las estructuras de control. Las estructuras de control que generan bucles o Sí, repeticiones? el El for, while, el for, ¿qué más? the while, El El while. for each. Y aparece for uno each. importante que recién no sé quién lo comentó, que es el for each. ¿Sí? Entonces, primero, antes que nada, voy a
precio promedio igual a 0. Meto un precio promedio, así no me aparece el cartelito que está en rojo. Y vamos a hacer lo siguiente. For each. Vamos a decir que es del tipo plato. Un plato, quiero que se llame un plato. ¿En dónde? En una colección. ¿Y qué colección tengo yo? Platos, está en plural. ¿Lo ven? Tengo una colección de platos. Sí, sí. Entonces en this.platos, Lo que va a hacer el for each es recorrer la colección que pongamos a la derecha, al final, y va a ir tomando de a uno los elementos de esa colección. ¿Sí? Uno a uno, y los va depositando en la variable que pongamos a la izquierda. O sea, en este caso, un plato. En cada ejecución, en cada ciclo, va a tomar un elemento nuevo de la colección. Entonces recorremos como si estuviéramos usando un for desde el inicio hasta el count, digamos, el final, la cantidad de elementos que tenga la colección. va del primero al último, pasando por todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer acá? Puedo preguntar promedio, precio promedio es igual a precio promedio más, y acá que tengo un plato, punto, y ¿qué métodos tenemos? Que nos devuelve un precio. Get precio. Get precio. Esto, Con paréntesis. sí. Por lo general me gusta más usar properties, así no pongo Sí. los paréntesis. Pero sí, ¿hasta acá venimos bien? Sí. Bien. Entonces puedo hacer lo siguiente. Precio promedio es igual, porque para acá lo único que estoy haciendo es acumulando precio. ¿Sí? Si salía 100, el siguiente sale 100, en precio promedio tengo 200, pero en verdad el promedio es 100, ¿no? Entonces tengo que hacer la división. Entonces ya tengo el acumulado. Si quieren puedo cambiarle el nombre. Y acá, precio acumulado, dividido, ¿qué? La cantidad de elementos que tiene el plato, ¿no? Dis.platos. ¿Y qué me devuelve la cantidad? Count. Count. Muy bien, Fernando. Esto es una property, así que no necesita los paréntesis. Bien, esto seguramente me va a devolver el precio promedio. Y plato con mejor opinión devuelve el plato con mejor opinión. Es una obviedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el plato con mejor opinión? Era del tipo plato, nos devuelve un plato. Entonces acá voy a declarar un método nuevo, public plato, mejor plato, y voy a retornar este mejor plato, ¿no? El mejor plato. Bien. Todavía nos falta saber cuál es el plato con mejor opinión. En verdad acá lo único que hice fue declarar el plato. Necesito saber cuál es el plato con mejor opinión. Entonces, bueno, puedo
me la voy a rebuscar recorriendo la colección de platos, cuál es el plato con mejor opinión. O sea, opinión, doble, mejor opinión, es igual a 0. Y vamos a recorrer los platos. Doble, de vuelta, for each, ¿no? ¿Me puedo copiar esto? Si no lo... Y acá deberíamos preguntar, esto lo voy a borrar, si este plato, sí, un plato, punto. ¿Qué es tu opinión promedio? Es mayor que el mejor plato opinión, entonces el mejor plato es este plato. Mejor plato. Es este plato. Y a su vez, mejor opinión, ahora pasa a ser un plato, punto get mejor opinión, opinión promedio. ¿Acá me siguen? Sí. Ah, no le gusta. Bueno, lo voy a instanciar, nada más para que no... mejor plato. Le voy a dejar esto, ¿sí? Bien, acá recorro todos los platos, cuál es el que tiene la mejor opinión. Y si este tiene la mejor opinión, me quedo con ese plato. Bien. Y acá estaríamos resolvemos, en teoría, estos puntos. Nos queda realizar el test para corroborar de que cada una de estas funcionalidades tiene el resultado esperado, ¿no? A ver, ¿quién me puede ayudar a crear los test unitarios? A ver, ¿quién me dice cómo puedo crear un test unitario para probar esto? Se bajaron ahí un par, dijeron que no, que era muy largo. Bueno, vamos a tener que crearlo igual. ¿Qué pasó acá? ¿Este pinchó? No, es la excepción, el breakpoint. No, acá. Se ve que, bueno, no importa. Es un método anterior. Vamos a escribir otro test method, ¿no? Son public, sí. Bueno, me copio el nombre. No tengo ganas de estar pensando. Ejercicio 4. Obtener mejor plato. Resultados plato. Ahí está bien. ¿Mm? Nos Claro. pasó Jorge su Sí. solución. ¿Su solución? Bueno, no me deja escribir, mejor. Test de Muy bien. agregar. Copiamos. Se da justo la casualidad de que no, bueno, no coinciden los nombres, pero
Tan solo cambio esto, cambio esto, cambio esto. Y en verdad no sería un método de dis, sería un método de carta, ¿no? No, Carta. porque yo ahí, o sea, no lo supe hacer con el add equals, entonces agarré y creé una función auxiliar que te devuelve un booleano, que le pasás la carta y le pasás la cantidad de la que empieza, yo le puse Empieza 0, y después de agregar, yo me fijo si la cantidad de platos es mayor a esa cantidad y ya está. Devuelve un true o devuelve un false. Ahí la pasé igual a la función. Sí, sí, pero te la edité para que me sirva. Ahí me la copié. Obtener el mejor plato. Copié lo mismo que vos pusiste, solamente que cambié el espacio de nombre. Y bueno, en este caso, agregás un solo plato. Y esto debería ser verdadero, ¿no? Y el único plato que tiene es el único plato que le estamos agregando. ¿Cuál es el plato con mejor opinión? El plato que estamos agregando. Es el único. Pero no tiene opinión todavía el plato. Ojo. Sí, tiene... Ah, no. ¿Este 5 no es la opinión? No, la cantidad de ingredientes. Ah, la cantidad de ingredientes. Buen punto. Se va a No, pinchar. va a pinchar. Ujú. Entonces vamos a agregar. En realidad va a dar 0 ambos, seguramente. Y va a estar bien. Pero Ujú. ojo. Por eso a OBJ, veces hay que hacer OBJ más plato. pruebas. Punto. Agregar opinión. Y vamos a agregar un 10. Y después le vamos a agregar un 8. O sea, debería devolver un 9, ¿no? El promedio. Y veamos qué sucede. Esto va a explotar. ¿O no? Vamos a probarlo. Y vamos al método. ¿Dónde está? Unit test. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi unit test? Clic derecho. Está buscando el explorador de test. Sí. Dale en view. No, en test arriba. La pestaña test. Text Test Explorer. Explorer. Sí, no sé por qué se me cerró. Yo lo puse al costado, como para tener siempre ahí con el Ah, para mí me explorador de agregó. proyectos.